Amén. Un aplauso para el Señor en esta mañana, al Rey, para el soberano Dios, para nuestro Señor. Amada iglesia, buenos días. Hemos estado felices esta mañana adorando al Señor, ¿verdad? Un tiempo maravilloso. Señor se agrada de esos corazones que le exaltan y le aman. Ya Manuelito dijo que sean todos bienvenidos a este lugar. Damos gracias al Señor, nos complace de todas las personas que nos visitan en esta mañana. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Gloria al Señor, amén, qué bueno. Bueno, mis amados, como sabemos, venimos haciendo un estudio, ya lo dijo Manuel y los que han estado, hemos estado estos domingos, sabemos que en conmemoración al mes de la Biblia y demás, se ha decidido hacer un estudio de la Reforma, de las 5 solas de la Reforma. Y por ahí escuché a alguien decir, ay, yo no entiendo bien eso de las 5 solas, yo no entiendo bien. Y pues es fácil, mis amados hermanos, resulta que antes, hace 500 años atrás, estaba esta bendita palabra, por supuesto, la palabra que tú y yo tenemos, pero no era asequible para todo el mundo. Y el señor Martín Lutero se puso a estudiarla y le fue revelada la palabra. Y él allí se dio cuenta que la salvación no era por obras, ni por indulgencias, ni por moneditas, ni por cosas que nosotros hiciéramos, sino que la salvación era por gracia. Y pudo encontrar en sus 95 tesis allí en esa catedral, que él las colocó, unas verdades maravillosas, hermosas, consignadas en la palabra, y pudimos abrir los ojos los que no tenían acceso en esa época a la palabra, y pues esa palabra es viva hoy, igual que hace 500 años o 2000 años que fue escrita, que estaba el Señor en la tierra, más de 2000 años. Entonces, mis amados, no nos compliquemos con eso de las solas. Está escrito en el latín que solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo la gloria de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana es reforzar nuestra doctrina, en qué creemos, y hoy vamos a hablar de solo Cristo. Dile a tu vecino, solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, por favor, disponte. Si eres de los que tomas nota, pues saca tu cuaderno, tu lápiz o tu nota digital para que puedas escribir, si quieres escribir, o simplemente atesóralo en tu mente. Bueno, he leído, pues hemos leído varios estudios que hacen expertos sobre la Reforma, y pues hay mucho material. Y entre todas esas lecturas encontré una ilustración que me llamó la atención por ser más o menos moderna, y que quiero leerla para ustedes. Está escrita en uno de esos estudios. Dice así: en agosto del 2010, la atención del mundo estaba centrada en el rescate de los 33 mineros chilenos. ¿Está nuestro amigo de Chile? Bienvenido, sí, está allá. Entonces, esto tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros. Vuelvo y repito, en agosto del 2010 la atención del mundo estaba centrada en el rescate de los 33 mineros chilenos que permanecieron atrapados 70 días a 700 metros de profundidad. Piensa un poquito en eso. Estar uno metido en una mina 70 días a 700 metros de profundidad, y cómo pudieron, les alcanzaban agua y lo básico para que pudieran subsistir. Imagínense eso allá en la mina San José. Uno no se puede siquiera imaginar lo que debe haber sido para estas personas
en esa situación, ni ellos ni sus familias, por supuesto. Ni tampoco podemos imaginar la emoción tan grande que sintieron esos hombres al salir por fin a la superficie, sanos y salvos, gracias a los esfuerzos de tantas personas que se vieron involucradas en ese rescate. Los rescatistas excavaron un túnel por el cual pudieron meter una cápsula individual y así llevar hasta la superficie a uno por uno de esos mineros. Entonces, solo había un medio para salir de esa mina. O tomaban ese túnel que habían excavado los rescatistas o quedarían sepultados por siempre en ese lugar. Creo que sería absurdo pensar que alguno de estos mineros hubiera dicho: yo no voy a entrar en ese túnel, yo tengo que encontrar mi propia salida de este lugar, yo tengo que llegar a la superficie por mis propios medios. Esto sería totalmente absurdo y necio, ¿verdad? Cuando solo hay una única y exclusiva salida, es absurdo tratar de buscar otra salida. Como sería absurdo y necio ignorar que solo la obra de Cristo en la cruz y su resurrección es suficiente para la reconciliación con Dios y para nuestra salvación. Dígame amén. La salvación es posible únicamente a través de Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, pues, por eso quise traer esa ilustración, porque me parece reciente, más o menos reciente, 15 años, es como si hubiera sido ayer. Y muchos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de ver por la televisión esos 70 días como sufrían con ese rescate. Entonces, mis amados, esto de comprender la esencia de las solas de la reforma, solas porque dice solo Cristo, y sacar provecho de ellas, debemos tener en cuenta dos aspectos. Uno, de que todas las solas están interrelacionadas una con la otra y son mutuamente dependientes. No se puede tener una sin las demás. Eso por un lado. Y la segunda, las 5 solas son tan importantes como lo fueron en la Reforma para entender lo que está en el corazón del Evangelio. Entonces, esta Biblia de principio a fin está llena de Cristo. Hablar de Cristo es hablar de toda la Biblia, de absolutamente toda. Así que tocaremos unos puntos claves de la doctrina de Cristo, que deben estar firmes y anclados en nuestra mente y en nuestro corazón. Dígame. Estamos bien concentraditos, teléfono apagado y todo eso, para que el Señor nos hable en esta mañana. Entonces, querida iglesia, vamos a ver en esta mañana 3 argumentos poderosos, indispensables, únicos, a favor de solo Cristo. Ahí está en la pantalla. Ya vamos a iniciar allá. Entonces, número 1, los 3 son: Jesús es el único y suficiente mediador. La 2 es Jesús y es el único suficiente sacrificio. Y la 3, Jesús es el único y suficiente salvador. Entonces, vamos a hablar de palabra respecto a todo eso. 1, Jesús es el único y suficiente mediador. Solo Cristo se sitúa en el centro de estas solas, conectándolas, como ya lo dijimos, en un sistema teológico coherente mediante el cual los reformadores proclamaron la obra de Dios. Hoy estamos, mis amados hermanos, viviendo en un mundo demasiado convulsionado, en un mundo difícil, en un mundo que nos trae solo dolor, en noticias de todo tipo, en noticias de guerras, en noticias de hambre en el mundo, en noticias ya cercanas aquí a nosotros, en noticias difíciles para la nación. Todos sabemos que el mundo está pasando por momentos difíciles y en medio de todo eso uno se pregunta: ¿y cuál es la solución?
La salvación es Cristo, indudablemente, solo Él. Pero la gente se pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ponerme a cuentas con Dios? Y el hombre en medio de esa pregunta ha confiado en muchísimas cosas. Ha confiado en sus obras, como nos lo enseñó hace 8 días el pastor Nicolás, porque la gente creía que por obras podía ser salvo. Entonces, si yo ayudo allí, si yo hago allá, si yo no sé qué, seguramente tenga la salvación. La gente ha confiado en la religión, en muchísimas religiones. Incluso la gente ha confiado en muchas filosofías. De pronto muchos de los que están aquí o estamos acá, en un momento confiamos en algo que nos dijeron y dijimos, no, eso no es. Porque pues en ignorancia caímos allá. Y como también lo decía esta mañana, y muchos de los que estamos aquí alguna vez, cuando estábamos sin Cristo, confiamos en el horóscopo. ¿Sí o no? ¿O solo yo lo leí hace 50 años? Nosotros confiábamos en todas esas bobadas y leíamos y decíamos, ay, ¿qué me sale hoy? Ay, no, tremendo. Y espere que pase el día para que le salga lo que decía el horóscopo. Porque creíamos en todas esas fábulas, en todas esas mentiras del diablo, digo yo, en todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera queremos llenar los vacíos. Pero realmente nosotros tenemos un perfecto mediador que hizo un único y perfecto sacrificio y que es nuestro suficiente y perfecto Salvador. Gloria a Dios por eso. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, la dice la palabra en Juan 14:6, perdón. Entonces, mis amados, en esa búsqueda y en esas cosas, hemos vivido los que de pronto llegamos a Cristo, que venimos de un contexto católico por nuestra herencia, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestra tradición, aprendimos cosas. Y la Iglesia Católica Romana considera que el sumo pontífice, el Santo Padre, estoy hablando entre comillas, es un constructor y hacedor de puentes entre Dios y los hombres. Humanamente hablando, es considerado como el único mediador entre Dios y los hombres. Humanamente hablando, según la tradición católica, pues nosotros sabemos que pues eso nos lo enseñaron antes. Y lo mismo dicen de la Virgen María. El Catecismo ICR 969, que no lo sé, no lo conozco, dice, comillas, en efecto no abandonó su misión salvadora, está hablando de la Virgen María, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. La Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Otro catecismo católico dice, comillas, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y otro poco de cosas, pero ahí cerremos las comillas. Seguramente estos son temas incómodos para algunos, tal vez recién llegados a la fe cristiana. Porque pues eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que aprendimos en el pasado. Pero es importante conversar sobre esos temas porque nosotros tenemos que tener absolutamente clara nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra claridad en Cristo Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Uno solo, mis amados. No es, nosotros sabemos quién es la Virgen María, nosotros sabemos que es la Madre del Señor, pero la Iglesia Católica ha querido ponerla a la par con Jesús y eso no es así. Entonces nosotros tenemos que aprender esas verdades, tenemos que tener claro en nuestra mente que el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes tú qué dice la Biblia acerca de eso?
de que Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Que Jesús es el único que ruega al Padre por nosotros. Jesús es el único que ruega al Padre por nosotros. Juan 14, 16, 18 dice, Manuelito, me haces un favor. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Gracias. Yo sigo afectada de la garganta desde hace más de un mes. Entre comillas, dice mi neumóloga, que a raíz del duelo que estoy pasando por la muerte de mi madre, tan reciente, que lloro por dentro y que esas lágrimas, por lo que estuve baja de defensas, esas lágrimas se convierten en esa tos que no se quisiera terminar, pero ya estoy saliendo al otro lado, gloria a Dios. Por eso está un poco así, disculpen. Pero bueno, volvemos a lo esencial, que es lo importante. Estamos hablando de que Jesús es el único que ruega al Padre por nosotros. Y Juan 14, 16, 18 dice, y yo rogaré, está diciendo Jesús, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros hasta para siempre, mis amados, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No necesitamos ir a rogar a otro para que ruegue al Padre en nuestra orfandad. No, es Jesús el que sabe y conoce todo lo que pasa en tu corazón y en mi corazón, en nuestra vida. Y es el único que nos va a guardar y a cuidar. Por eso yo me agarro de esa palabra tan poderosa del Salmo 121, donde dice, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio de la escasez, en medio de la dificultad en los negocios, en lo que sea. Yo me imagino al salmista que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. La palabra tengo que hacerla mía. No se dormirá el que guarda a Patricia. No se dormirá ni adormecerá. Porque esa es la palabra, mis amados hermanos. Así tenemos que confesarla. Y es el único que no nos dejará ni nos desamparará. Dice que siempre. Y la palabra siempre es muy contundente. Siempre es siempre. Entonces, mis amados, el único mediador no es fulano, ni sultano, ni mengano. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense que estaban Pedro y Juan. Es que para hablar de Jesús hay que hablar de toda la Biblia. Tenemos que hablar de toda la Biblia porque estaban a aquellos hombres, Pedro y Juan, en el consejo. Aquellos hombres estaban predicando de Jesús. Aquellos hombres estaban proclamando la resurrección. Aquellos hombres pasaron por el templo de la Hermosa y vieron un inválido. Y le dijeron, yo no tengo ni oro ni plata que darte, pero levántate en el nombre de Jesús. Y aquel inválido se levantó y por supuesto se generó la debacle allí con todo esto. Dice la palabra en Hechos 4:1, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia y fulano y fulano y fulano. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban, muchas gracias, y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Mis amados, ustedes y yo estamos llamados a proclamar a Cristo, a ser embajadores de Cristo, a ser
los protagonistas, estar ahí con el ministerio de la reconciliación, porque Cristo es el que va a reconciliar al mundo. Él vino a eso. Y nosotros estamos llamados, y a estos hombres que se fueron a proclamar a Jesús, hasta los encarcelaron. Nos pueden decir muchas cosas, pero el Señor siempre nos respaldará. Les hicieron reclamos y demás, y les dijeron con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, como debemos estar tú y yo. Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Y el verso 12, mis amados. De hecho, en ningún otro, escucha bien, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No lo hay, mis amados hermanos, solamente por medio de Jesús. No necesitamos nada más. Nuestro mediador es perfecto. Él es el Dios perfecto para los hombres y Jesús es el hombre perfecto para Dios. Solo Jesús intervino en el conflicto entre Dios y el hombre. Solo Jesús intervino en el conflicto entre Dios y el hombre. Se puso en medio y lo solucionó. Cristo pagó la deuda por la humanidad. Jesús es único y suficiente mediador. Solo Cristo reconcilió la humanidad. Solo Cristo sufrió la muerte por ti y por mí. Solo Cristo está en el trono sentado a la derecha del Padre intercediendo por la humanidad. Solo Cristo vendrá por segunda vez. Solo Cristo, el único mediador. No hay nadie más quien pueda mediar. Esa verdad tiene que estar grabada en tu mente y en tu corazón, amado hermano, porque así como tú lo sientes, lo vives, así mismo lo vas a proclamar. No tienes que sentarte con una persona que no conoce a Cristo a hacer un estudio teológico. Simplemente tienes que contarle lo que ha hecho en tu vida y que es la fe y doctrina que te sustenta y te sostiene. Amén. ¿Nos estará hablando el Señor en esta mañana? Amén. Número 2. Jesús, el único y suficiente sacrificio. Jesús, el único y suficiente sacrificio. Aquí hice un párrafo que hubiera querido hacerlo más grande, pero no hay tiempo. El Yom Kippur, ¿alguien ha escuchado el Yom Kippur? Lo hemos escuchado, o Día de la Expiación, lo habla Levíticos 16 y 23. Es una fecha muy especial para el calendario judío. Ellos celebran sus fiestas y esa fecha es muy especial para el calendario judío. El sumo sacerdote, mediante preparación y ritos, que se preparaba con muchos días de anticipación, se purificaba, se apartaba, él tenía la posibilidad de entrar al lugar santísimo cada año. Y él se cambiaba, se ponía sus vestiduras blancas, sus vestiduras santas y ofrecía sacrificios por su pecado primeramente. Luego iba, se bañaba y volvía y se cambiaba y se ponía otra vez sus vestiduras blancas, otras lógicamente. Y hacía sacrificios por los pecados de los demás sacerdotes. Y luego iba otra vez y se bañaba y se cambiaba y se purificaba y venía y hacía sacrificios por el pueblo, por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote era el representante ante Dios y todo el pueblo le apoyaba. Una sola vez al año, como ya lo dije, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo.
Siglos más adelante, amada iglesia, aparece Jesús, el Rey, el gran y perfecto sumo sacerdote. Sabe que va a morir y una semana antes se prepara. Va a Jerusalén, entra el domingo de manera triunfal, como lo que conocemos como el domingo de los ramos, porque cogían las ramas, los ramos, y viva, viva, viva Jesús, en esa entrada triunfal. El Señor cumple sus profecías. El pueblo no le apoya, el pueblo lo deja, el pueblo lo abandona, el pueblo lo traiciona, el pueblo lo señala y el pueblo lo acusa falsamente. Recordamos que eso está escrito en los evangelios, ¿verdad? Y Dios también lo abandonó. Dice Mateo 27:46 y el Salmo 22:1, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el Señor Dios lo abandonó. Jesús, para ese sacrificio, acordémonos que estamos hablando de que Jesús es suficiente sacrificio. Él no iba vestido de lino fino como lo iba el sumo sacerdote de la antigüedad, sino él iba desnudo, casi desnudo, solo se cubría sus partes íntimas, dice la palabra. Iba ensangrentado por todos los latigazos que le daba el pueblo, y él allí llevó nuestro pecado y nuestra culpa. Tal vez nosotros hemos dicho: uy, terrible ese pueblo, ¿no?, en el que le tocó vivir a Jesús. Qué dolor. Pero yo en mi oración le he dicho al Señor: gracias porque no viví en esa época, porque seguro estaba metida allá en ese mitin también, diciendo que le pegaran y que le hicieran y que no sé qué, porque nosotros somos así de emocionales. Pero el Señor llevó la culpa. Pero con todo y eso, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús fue el mejor profeta. Se dice que Moisés fue un gran profeta, pero Jesús fue mejor que Moisés. Moisés habló al pueblo de parte de Dios. Jesús es Dios mismo hecho carne. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En un devocional te invito a que te pongas a hacer un estudio y una lectura de Juan 1 completo. Es bellísimo, es precioso. Y dice el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Jesús amado. Ese es el Rey del universo. Ese es el que Jesús que sufrió el sacrificio por amor a la humanidad. Ese Jesús santo y bello, que fue el mejor profeta, pero también Jesús como Rey, el más grande que David, que se decía que David había sido el rey tremendo y con el corazón conforme con su corazón conforme al corazón de Dios. Pero Jesús fue más, porque es que Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey soberano, el Rey del universo, el Rey supremo, nuestro Jesús. Por eso Filipenses 2:9-11, que lo leíste ahorita cuando hiciste la oración inicial. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué palabra tan poderosa, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber que se dobla toda rodilla ante el nombre de Jesús, el Santo, el Rey del universo. Ese único y suficiente sacrificio. Jesús como sacerdote, el mejor y más grande que Aarón, fue el primer sacerdote,
que habló a Dios de parte del pueblo. Jesús es el sacerdote, el sacrificio, y hoy intercede por su pueblo. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 7, 26, 27. Hebreos 7, 26, 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ay, Dios mío, escribir esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, qué belleza. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y fue a muerte y muerte de cruz. Eso lo sabemos, mis amados. Solo a través de la obra redentora de Cristo se puede recibir perdón y salvación. Mi amada, tú que nos estás visitando hoy por primera vez, solo a través de la obra redentora de Cristo, tú y tus hijitos, te saludé al comienzo y no sabía que venías por primera vez, puedes recibir perdón y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 10, 11, 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya, gloria al Señor. En la antigüedad se ofrecían todos esos sacrificios, como yo les he dicho, mis amados hermanos, aún en la mañana y en la tarde, y no quitaban el pecado, pero eso servía como un símbolo y una promesa. Pero solo Cristo hizo el único sacrificio definitivo, perfecto y suficiente. Solo Cristo. Uno, Jesús es único y suficiente. El primero, mediador, excelente. Dos, Jesús es el único y suficiente sacrificio. Y tres, Jesús es el único y suficiente Salvador. Único, porque no hay otro Salvador en quien podamos tener salvación. Él es único. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ya lo dijimos, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en Jesús el único Salvador. Uno puede contar con varias opciones en este mundo para diferentes actos de la vida, mis amados hermanos. Porque uno o nosotros estamos acostumbrados a tener plan A, plan B, plan C y hasta plan D. Porque pues en nuestra humanidad queremos que la cosa no nos falle. Si nosotros tenemos un dinero, de pronto no es bueno tenerlo solamente en un lugar, sino entonces pongamos este acá, este acá, este acá. Si hay algún problema, pues ahí tenemos los otros planes. De golpe tengo un carro de reemplazo. El plan B, porque pues si necesito ir todos los días a Bogotá, el tema del pico y placa me falla, entonces tengo que tener un carro de reemplazo. Y así con todas las cosas, 2 empleos, en fin. Plan A y plan B y plan C, porque siempre estamos pensando en eso. Pero para la salvación, el único es Jesucristo, quédate claro, no tenemos ni plan B ni plan C, el único es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Dios, el único. ¿Y suficiente por qué? Porque en ese adjetivo se resalta a la salvación que a la salvación de Cristo no le debemos agregar nada. Lo que es suficiente es completo. Es perfecto. Entonces, la salvación es de Dios en Cristo completamente, suficiente, completa, por gracia, mediante la fe, como nos ha enseñado el pastor Nicolás. No es por obras, ni porque seamos aquí de la ciudad de Chía, ni porque no, es porque el Señor le plació por gracia darnos la salvación.
Porque la salvación es gratuita para todos, no como en la antigüedad que se decía que teníamos que hacer obras para ser salvos, o pagar dinero, o echar moneditas en un lugar. No, la salvación es gratuita para todo el que quiera venir a Cristo Jesús. Así es de que, mis amados hermanos, el Señor es nuestro único y suficiente Salvador. Dice Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Qué palabras tan significativas y tan grandes. Y ahora y por todos los siglos, amén. Por eso, cuando, mis amados, tenemos la oportunidad, pues primero de vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, y segundo, por ejemplo, cuando venimos acá, nos reunimos y nos dicen, cierra sus ojos y dígale al Señor lo que quiera. Ay, tanta palabra que podemos decirle. Sea la gloria y majestad, imperio, potencia, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque eres el Rey absoluto del mundo. Aprovecha, mi hermano, en tu intimidad, en tu tiempo a solas con Dios, exalta al Señor, porque es que esta salvación es una salvación muy grande, es una perla preciosa que tenemos que cuidar a toda costa. Es lo más valioso, mis amados hermanos. Dice la palabra, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y me tengo que ir a Isaías, al Antiguo Testamento. Isaías 9, cuando fue anunciado ese Salvador tan hermoso. Dice la palabra, no lo voy a leer todo, algunos versos. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Mis amados, ustedes y yo vivíamos en oscuridad, vivíamos en densas tinieblas, no teníamos ya nada, todo perdido, mis amados, porque cuando uno está perdido en sus delitos y pecados, está en densas tinieblas. Por eso el Señor dice, no peques más. Dice, todos tus pecados los he hecho a lo profundo de la mar. Porque es que estar en densas tinieblas es tremendo, mis amados. Cierra por un momento tus ojos y recuerda de dónde te sacó Jesús. ¿De dónde nos sacó el Señor? Muchos tuvieron el privilegio de nacer en cuna cristiana, seguramente, pero otros no. Y otros, después de haber tenido totazos en esa densa oscuridad, conocimos al Dios vivo y verdadero, al Rey del universo, al que nos salvó, al que nos redimió, al que nos tomó en sus brazos y nos perdonó. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice aquí tan lindo el Señor. Gloria al Señor. Toda la gloria es del Rey soberano. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Estoy leyendo el verso 6 del capítulo 9 de Isaías. Y se le darán estos nombres. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La paz que nos da Jesús es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede entender por qué tenemos esa paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Estábamos en tinieblas. Y si hoy tú no estás seguro de tu salvación, tienes que hacer una reflexión y revisar, porque con Dios tenemos que estar a cuentas. Pero lo más lindo es que nosotros nos podemos arrepentir y el Señor nos perdona una vez y otra vez y otra vez. Dios nuestro Señor. Pero entonces
El Señor preparó a sus discípulos y los reunió para la última cena, nos lo relatan los evangelios. El Señor preparó la última cena, celebró la Pascua e instauró el nuevo pacto. También ese día lavó los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? Y les dio ejemplo de servicio y de humildad. Les anunció que uno de ustedes me va a traicionar, le dijo el Señor. Uno de ustedes me va a traicionar. Y les habló de la promesa del Espíritu Santo. Juan 13, 33, 34. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso dijo el Señor ese día. Y lo que sería un tiempo de alegría en esa cena, una cena pascual que de repente se convierte en una despedida y le cambia el rostro a los 12 discípulos. Por supuesto quedaron todos aterrados y Pedro le pregunta en Juan 13:36, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dice, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Los discípulos se muestran tristes por esa escena tan terrible. Y Jesús les da ánimo. Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros tenemos a Jesús el Rey, que conoce absolutamente todo y nos da el ánimo. Y vuelve entonces y le dice Tomás, 14:5-6, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie es nadie. Por eso al principio les dije que no tenemos otro mediador, porque el único mediador es Jesús, el único camino es Él. El camino significa que Jesús es el único medio para llegar a Dios Padre. Jesús es el camino, mis amados, no hay otro camino. Jesús es el único camino. La verdad significa que Jesús es la verdad absoluta, encarnada y definitiva, iglesia. Significa que Jesús es la fuente de toda verdad. Aleluya. Vida significa que fuera de Jesús solo hay muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él es la fuente de vida eterna, ya que por su sacrificio y resurrección es posible la salvación y el perdón de pecados, a una relación íntima y duradera con Dios, a una relación íntima. No podemos quedarnos con la palabra así nomás, mis hermanos. Tenemos que en nuestra casa tener y buscar una relación íntima con Dios. Tenemos que escudriñar esta bendita palabra, tenemos que conocerla, tenemos que orar, tenemos que revisar, que mirar, que leer, porque el Señor ahí nos va a hablar. Y de esa manera vamos conociendo quién es ese Rey poderoso y santo. Amén. Entonces nosotros debemos tener absoluta confianza en Cristo Jesús. Por eso Él dijo, creéis en Dios y creed en mí también. Dios es grande y poderoso, mis hermanos. Ustedes y yo estamos llamados a proclamar esas verdades fundamentales de la palabra del Señor, la doctrina de nuestra fe, la verdad escrita en la palabra, porque ustedes y yo tenemos una tarea, ser embajadores de Cristo. ¿En dónde? En la casa primeramente, que es donde nos conocen como somos realmente. Es el único lugar donde saben que gritamos a veces, donde saben que se nos levanta la ira,
donde saben cómo somos, porque allá es donde 24 horas, desayuno, almuerzo, comida, donde dormimos, donde pasa alguien y nos empuja. ¿Y usted por qué me empuja? Se nos sale decía mi mamá, se nos sale el santanderiano. Perdón por los que estén aquí que sean santanderianos. Entonces nosotros tenemos que dar un buen testimonio, primeramente a los de la casa, después a los amigos, a los vecinos, a los demás, a los del trabajo, a los del estudio, a los de la fama, a los de la calle. Tenemos que dar un buen testimonio de vida. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo Jesús. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, que es el dominio propio. Reflejar a un Cristo diferente en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo cada vez más caótico, más estresado, en medio de un mundo intolerante, donde le habla el uno al otro y ya no nos aguantamos porque dijo, porque no dijo, porque no estoy de acuerdo, por lo que sea. Entonces, mis amados hermanos, tenemos la obligación de predicar esas verdades, de predicar a ese Jesús que es el mediador, de predicar a Jesús que fue el único sacrificio, de predicar a Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Ponte en pie, iglesia, y le pido a Andrea que por favor nos acompañe con ese cántico que te puse en tu WhatsApp. Las 12 en punto, ya casi vamos a salir, mis amados. Sigue en esa misma comunión con el Señor. Dice la palabra en Colosenses 2, 9, 10. Quédate atento, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Están hablando de nuestro Jesús, el Rey. No hay otro camino, iglesia. Jesús es nuestro suficiente Salvador. Quiero terminar leyendo completamente los primeros 11 versos del capítulo 2 del libro de Filipenses. Otro buen ejercicio para que tengas un devocional en tu casa con el Señor. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, dice el Señor. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, del prójimo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este pasaje, mis hermanos, es supremamente poderoso, es supremamente importante, es supremamente hermoso.
que habla de nuestro Señor Jesucristo, ese ejemplo que debemos seguir nosotros. No hay otro camino, iglesia. Jesús es nuestro suficiente Salvador. Y como a los mineros de Chile que les conté al comienzo, ese túnel era su única salida. No había otra forma de salir de esa mina, ni ninguno podría procurar otra salida. Era ese túnel o era la muerte. No hay otra forma de tener salvación sino a través de Cristo Jesús. O es Jesús o es la muerte eterna.